Bueno, muy buenos días a todos. Creo que ya podemos ir dando inicio a este webinar del día de hoy. Me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Ingrid Chávez. Soy la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y para la Cámara es muy importante y muy valioso generar este tipo de espacios con nuestros afiliados, en este caso con Esguerra JHR. Eh, y les voy a contar un poco y voy a hacer una cuña ahí de nuestra planeación estratégica de la Cámara este año, porque precisamente está enfocada a generar contenido e insumos de interés, insumos pues para toda nuestra comunidad. Y precisamente este espacio del día de hoy inicia con un tema bastante interesante para todos los que hacemos negociaciones con otras jurisdicciones, especialmente y en este caso con China, porque vamos a hablar, como ya lo saben, de los precios de transferencia y de desmitificar un poco qué pasa y la gestión eficaz de los precios de transferencia. Entonces vamos a estar hablando hoy, ya les cuento quiénes van a ser nuestros speakers del día de hoy, pues todo orientado a esta temática, quiénes están obligados, cuál es la línea del tiempo, la planeación, los vencimientos, la interrelación con otras obligaciones tributarias, las tendencias de los pronunciamientos del Consejo de Estado, riesgos de fiscalización, ya se los contarán un poco más a detalle nuestros speakers del día de hoy, son precisamente quienes les quiero presentar. Vamos a tener a la señora Viviana Buitrago, socia de Esguerra JHR. Vamos a tener a Natalia Rojas, que es asociada manager y es la directora precisamente de precios de transferencia de la firma. Y vamos a tener al señor Gastón Fiorentino, TP Counselor de la firma. También tenemos, si quisiera ya sin más preámbulo, dar inicio con un mensaje muy importante que nos dejaron grabado de una firma aliada de Guerra JHR en China que se llama Zhonghua, y su Tax Managing Director, el señor Tom Tan. Entonces podemos dar inicio oficial a este webinar con el mensaje que él nos deja y ya continúo con ustedes. Muchas gracias por asistir. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Tom. I'm the Tax Managing Director at Zhonghua. We are a collaborating firm of Anderson in China, providing one-stop tax services to domestic and international clients. It is a great pleasure to introduce the transfer pricing in China, including TP documentation, TP rules, and some recent developments. First, we will introduce the transfer pricing documentations. In China, we have local file, master file, country-by-country report, and a special file, among which I believe the two most important and the common files are local file and master file. Local file is mandatory for a Chinese company in case the annual intercompany transaction exceeds one of the four following thresholds. The first threshold, the RMB 200 million for normal buy-sell actions, and the second threshold is RMB 100 million for buy-sell of financial assets. The third threshold is RMB 100 million for buy-sell of intangible properties, and the last threshold is RMB 40 million for other non-buy-sell dealings like service fee, royalty, interest, and etc. So regardless of the above thresholds, some single-function Chinese entities, such as the contract manufacturer, distributor, or contract R&D service provider, needs to prepare a local file if the company is in loss position. Now let's talk about master file. Master file is mandatory for a Chinese entity if the annual amount of intercompany transaction is over RMB 1 billion under consolidated basis, or if the ultimate parent company, which is the UPE, had prepared master file already. According to the Chinese transfer pricing legislation, the local file needs to be prepared within 6 months after the calendar year end, which means the deadline of filing a local file is normally June 30 of the following year. The submission of a master file is due within 12 months of the UPE's fiscal year end. The transfer pricing documents need to be prepared in Chinese and should be submitted to the local tax administration within 30 days after the submission is requested by the in-charge tax authority. And we would recommend the Chinese entities that have related party transactions over the threshold to assess
at the year end whether the company needs to file transfer pricing documentations and start preparing the transfer pricing documentations when the draft audited financial statements are in place. Now let's move on to the second part, is the transfer pricing rules. In the second part, we will briefly introduce the transfer pricing rules in China. So first of all, we have the corporate income tax law in China, and then we have the public notice number 42 issued in 2016, and we have the public notice number 7 issued in 2017. The transfer pricing rules apply to both Chinese tax residents as well as non-Chinese tax residents that have China-sourced income. The main ideas of these legislations are all enterprises are required to conduct related party transactions on an arm's length basis. So there are some similarities between the transfer pricing rules in China and the OECD guidelines. And in the third part, we are going to talk about the tax audit and the tax investigation. Normally, the Chinese tax authority can make adjustments to any related party transactions that are not in line with the arm's length principle and which will lead to potential reduction of taxable income. The Chinese tax authority will use big data, including the invoice data, financial data, and other transaction data to monitor the transfer pricing practice of a taxpayer. When potential transfer pricing risks are perceived, the local tax authority may notify the taxpayer to perform a self-assessment, or the local tax authority will directly initiate a formal transfer pricing audit procedure. I will introduce a little bit about the self-assessment. The self-assessment regime allows the taxpayer to adjust the taxable income according to the arm's length principle voluntarily. Here we will talk about some risk factors that the Chinese tax authority may pay attention to, such as entities with high volume related party transaction or multiple types of related party transaction. And the second one is entities that are in consecutive loss position or entities with low margins, especially when the margin of an entity is significantly lower than the industry standard range of margin. And the third risk factor is the related party transactions with associated companies in tax havens or in low tax jurisdictions. And the last risk factor is the local tax authority may pay attention to any failure in fulfilling in transfer pricing filing or transfer pricing obligations. And in the last part, we will talk about a little bit about the recent developments in China regarding the transfer pricing policies. And we have observed some increasing scrutiny on outbound related party payments, for example, the service fee and the royalty payments. And specifically, in addition to an arm's length principle, the Chinese tax authority will require taxpayers to demonstrate and prove the commercial substance of a transaction took place. The related party transaction may be denied by the local tax authority in case the transaction is lack of commercial substance or is not in compliance with the arm's length principle. And also, the Chinese government plays a quite active role in the BEPS action plan released by the OECD. China is the member of the OECD and the G20 inclusive framework on the BEPS. Entities doing business in China may need to consider the potential impact of BEPS action plan, including the two-pillar solutions. We are happy to have this opportunity to introduce the transfer pricing in China, and please do not hesitate to contact us in case your entity needs any assistance in terms of the transfer pricing in China. Thank you. Bueno, muchísimas gracias a este mensaje de Tom Tan. Como pudieron observar, hay una parte que seguramente ahorita nos van a profundizar y es ese relacionamiento con China y los precios de transferencia en específicamente el país de China, que es nuestro país de interés mayoritario. Bueno, sin más preámbulos, bueno, también quiero contarles y explicarles que después de la charla igual vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir dejando esas preguntas en la cajita de preguntas abajo y pues los speakers del día nos van a estar respondiendo. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la señora Viviana Buitrago, socia de la firma Esguerra JHR, quien nos va a estar dando inicio y los primeros insights de este webinar. Bienvenida, Viviana, y muchísimas gracias a la firma por este espacio nuevamente.
Buenos días a todos. Ingrid, muchas gracias y buenos días a todas las personas que están conectadas. Son 66. Eh, bueno, realmente voy a comentarles un poco cuál es el propósito principal de esta charla de esta mañana. Si bien vamos a tratar los temas que Ingrid ya señaló, que son pues todos en torno al régimen de precios de transferencia en Colombia y los principales aspectos que hoy se están discutiendo, queremos llamar la atención de por qué hoy precios de transferencia o la legislación de precios de transferencia cobra especial relevancia. Y es porque actualmente para la administración de impuestos, las discusiones en materia de precios de transferencia son una herramienta súper poderosa para incrementar el recaudo. Como vamos a ver más adelante, las glosas o digamos, los montos que se discuten en esas auditorías son bastante cuantiosos y lo que ha llevado también a que la administración de impuestos incremente de forma significativa en las auditorías en esta materia, ya no solo dirigiéndose a los aspectos de forma, sino que también a aspectos de fondo. Y pues hoy eso quiere decir que las compañías deben dirigir su mirada a revisar los análisis que se están haciendo, los posibles riesgos teniendo en cuenta aquellos puntos que con base en nuestra experiencia hemos determinado o hemos advertido que son los que se ha venido enfocando tanto la administración como la jurisprudencia, revisar los soportes de estas transacciones y la coherencia con las otras obligaciones tributarias para poder tener un defense file bastante robusto en caso de que la administración de impuestos llegue a revisar el análisis de precios de transferencia que fue hecho por la compañía. Recuerden que no solo, que puede que desde el inicio yo sepa que tengo, pues que todo está completamente soportado, revisado, de acuerdo con la legislación, pero eso no es óbice o no excluye que la administración, en todo esto que les acabo de comentar, en sus programas de auditoría, pues no esté revisando a la mayoría de contribuyentes que están sujetos al régimen de precios y que una discusión en materia de tributaria, no solo de precios de transferencia, puede tardarse hasta 8 años llegando a la jurisdicción y lo que puede implicar mayores impuestos a cargo, sanciones e intereses correspondientes. Ese era como un poco lo que quería contarles sobre cuál va a ser el foco principal y lo que queremos que ustedes tengan muy en cuenta en la charla de la mañana de hoy. Yo le voy a dar la palabra a Natalia Rojas, quien vaya a entrar en detalle y en el fondo del asunto que hoy vamos a tratar. Entonces, Nati, la palabra es tuya. Muchas gracias, Viviana. Buenos días a todos los que nos acompañan en este espacio. Muchas gracias a la Cámara también por darnos la oportunidad de discutir estos asuntos tan interesantes. Como bien lo decía Viviana, este tema cada vez cobra más relevancia en términos de fiscalización y en fuente potencial de ingresos públicos. Y entonces por eso es muy importante empezar como a entender y tener mucha conciencia de qué se trata. Entonces, es precios de transferencia muchas veces lo vemos como un impuesto adicional, pero en realidad es un mecanismo de control internacional que verifica la legitimidad del impuesto sobre la renta de aquellas entidades que realizan operaciones con vinculados económicos, vinculados ya sea en zona franca, en el exterior o en jurisdicciones no cooperantes. Entonces, ahí digamos que empezamos como a distinguir ciertas, digamos, para qué es que si funciona este régimen y cuál es como el objetivo principal o la vocación que tiene esta medida de control y es lograr que esas operaciones que se realizan entre vinculados, entre empresas multinacionales, sucursales, filiales, subsidiarias, se realicen como si fueran partes independientes. Este es el principio de plena competencia y pues más adelante lo que vamos a ver es como la materialización de esa obligación sustancial en las obligaciones formales y cómo eso nos puede llevar a unos procesos de fiscalización y finalmente cómo desemboca en unos largos procesos de discusión que al final pueden llevar a unas glosas y a unos posibles sanciones e intereses por mora bastante relevantes. Entonces el mensaje aquí es vamos a enfocarnos en esas operaciones entre vinculados económicos y cómo estas de pronto pueden afectar o erosionar los ingresos públicos a través de unas bases fiscales, unos impuestos de que de pronto no están adecuadamente calculados. Entonces, como les adelantaba un poco, vamos a mirar los aspectos clave, cuáles son como los casos en los que se encuentran obligados los diferentes contribuyentes del país, cómo abordar la planeación y el cumplimiento en la materia, porque muchas veces lo vemos como simplemente algo que se entrega ya, pero esto tiene mucho más de fondo.
cuáles son las implicaciones o algunos riesgos importantes que se pueden evidenciar para, digamos, como banderas rojas para la administración y que pueden desencadenar una fiscalización. Y el tema muy importante que digamos es que sobre el cual queremos llamar bastante la atención es cuáles son las tendencias jurisprudenciales y los litigios, cómo se desarrolla un litigio y algunas pautas a tener en cuenta, porque tal vez lo vemos muy lejano, pero como bien lo dijo Viviana, es una fuente muy importante de recursos, por lo cual todos los obligados a precios pues son potenciales objetivos para una fiscalización por parte de la administración tributaria. Entonces, hay que tener en cuenta que precios de transferencia es un mecanismo de control de la renta y está relacionado con otros entregables, con otras obligaciones formales que tenemos en nuestro régimen, como el formato de conciliación fiscal. Allí tenemos que registrar si hicimos un ajuste, tenemos algunas operaciones, digamos, claves como asistencia técnica, servicios administrativos, que ahí se pueden evidenciar fácilmente. El reporte de beneficiario final es bastante importante porque ahí recordemos que los requisitos y la información que se tiene en cuenta también involucra vinculación, grupos multinacionales y al final quién está detrás de todos esos grupos que a veces tienen todas estas como tantas divisiones afuera, entonces eso debe tener correspondencia con lo que se vaya a reportar en precios en nuestro país. El formato 1125 y el de información exógena, estos dos son las primeras ventanitas que tiene la administración tributaria para mirar qué transacciones tenemos y lo primero que debe encontrar es una congruencia. Y al no encontrarla, pues se puede derivar un proceso de sanción formal. Entonces, por eso no es un tema aislado, no es un tema simplemente de cumplimiento, sino que se tiene que hablar con todo, digamos, como con toda la gestión tributaria de la compañía. Ya para ver en detalle cuáles serían los casos donde estamos obligados y cuáles son, digamos, como lo que nos podemos encontrar en la práctica, entonces le doy la palabra a Gastón. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias Viviana y muchas gracias a la Cámara Colombo-China por este espacio que nos están brindando. En materia de precios de transferencia, igual que como nuestro colega de China nos, 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 nos informó, es muy importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de casos que se pueden presentar desde el punto de vista del contribuyente colombiano. Esto significa que no solamente tenemos que analizar las operaciones desde el punto de vista de nuestros vinculados ubicados en el exterior, sino quién es el contribuyente obligado y en qué tipo de operaciones o condiciones se genera esta obligación en materia de precios de transferencia. Entonces tenemos 4 casos que resumen de forma didáctica la situación que enfrentamos en Colombia, que es estando ubicado el contribuyente en el territorio aduanero nacional, tenga operaciones con sus vinculados del exterior. Ese es el caso 1 y el tradicional. Pero en Colombia tenemos también la posibilidad de estar ubicados en una zona franca, situación que nos genera un privilegio o una tasa reducida en materia de impuestos de renta y otros beneficios tributarios. Si estamos también ubicados en zona franca y tenemos operaciones con vinculados del exterior, el contribuyente ubicado en zona franca está obligado en materia de precios de transferencia. Entonces, y tenemos una situación de precios de transferencia a nivel local, no como en jurisdicciones como Perú, México o Estados Unidos. En Colombia las obligaciones se generan entre un contribuyente ubicado en territorio aduanero nacional y el contribuyente vinculado ubicado en zona franca. Nos hemos encontrado en muchas situaciones en donde esta obligación no se está cumpliendo, entonces siempre es recomendable revisar si ustedes tienen operaciones con sus vinculados ubicados en zonas francas, hacer el análisis pertinente. Y el caso 4 es el caso que se nos genera en que estando ubicado en zona franca o en el territorio aduanero nacional tenemos una operación con un paraíso fiscal o una jurisdicción de una jurisdicción de nula baja tributación o de regímenes preferenciales. Situación que en Colombia se configura y taxativamente se informa en el decreto reglamentario cuáles son los paraísos fiscales o las jurisdicciones con las cuales se asume que puede existir
una posible erosión de base imponible, por lo cual uno tiene que demostrarle a la autoridad tributaria que en esas transacciones no estamos generando un problema o un ajuste en materia de precios de transferencia. Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, una vez que identificamos cada uno de estos casos, cuando tenemos esta obligación en materia de precios de transferencia desde el punto de vista de los umbrales o umbrales que establece la ley. Entonces, básicamente, nosotros utilizamos este árbol de toma de decisión en el cual lo que primero tenemos que identificar es cuál de los casos anteriores se nos está presentando. Entonces eso automáticamente no nos establece que somos unos contribuyentes obligados al 100% de los deberes formales. Lo primero que tenemos que analizar es el monto del patrimonio bruto total de activos de la compañía, que si es mayor a 100.000 VTs, o sea, 4.200 millones de pesos colombianos, o si es mayor a 61.000 VTs, 2.584 millones de pesos colombianos, lo importante en este punto es el O, o sea, quiere decir que con que una o la otra condición se esté generando, ya seríamos un contribuyente en materia de precios de transferencias con diferentes tipos de obligaciones. Ahora, ¿qué sucede? Si las operaciones que estamos teniendo son con paraísos fiscales, no tenemos que tener en cuenta este primer umbral de obligación, ¿no? Entonces, si superamos ese primer umbral, lo que ya tenemos que enfocarnos es en el tipo de operación. Entonces, hay un listado de los tipos de operaciones para una regla o una recomendación es cualquier operación que nos esté afectando el estado de resultado, en principio es una operación objeto de precios de transferencia. Si no nos afecta los estados de resultados, hay algunos tipos de operaciones que tendremos que informarlas, pero es de importancia tener en cuenta esta recomendación. Entonces, si por tipo de operación, ejemplo, importación de bienes para su distribución, superan los 45.000 VTs, es decir, los 1.900 millones, o una operación de servicios, o un préstamo en el cual es de importancia tener en cuenta el capital que nos están prestando o que estamos otorgando, en esos casos ya es una operación que deberíamos estar analizándola. Con la particularidad de que cuando son operaciones con paraísos fiscales, se tiene que tomar en cuenta la sumatoria de las operaciones, o sea, sumamos todas las operaciones de ingresos y las de egresos, y si la sumatoria supera los 10.000 VTs, 428 millones de pesos, deberíamos ya estar analizando. Si cumplimos con las tres condiciones, operación con vinculado, con zona franca o una operación con paraísos fiscales. Superamos los patrimonios brutos o ingresos brutos, o en el caso de paraísos fiscales no lo tenemos en cuenta, o si tenemos operaciones mayores de 45.000 UITs por tipo de operación con vinculados, o las sumatorias son mayores a 10.000 UITs, en ese caso tenemos que cumplir con todas las obligaciones en materia de precios de transferencia. Esto significa cumplir con la declaración informativa, formulario 1125-120, con en el 120 se abre un espacio en donde podemos hacer la notificación del informe país por país, el informe local, antiguamente conocido como estudio de precios de transferencia, y el informe maestro. Informe local, informe maestro y el informe país por país, en el caso de estas 8 compañías o grandes compañías que también tienen esa posibilidad o esa obligación de presentar el informe país por país, eso se le llama en Colombia documentación comprobatoria. Y declaración informativa son los formularios 1125 y 120. Si no cumplimos con este primer umbral, que es de patrimonio bruto de ingresos, o tenemos operaciones con vinculados y tenemos operaciones con vinculados del exterior, o pertenecemos a un grupo multinacional, pero sin operaciones, la obligación que se nos estaría generando es muy sencillo, es enviar un email con una notificación país por país. No tiene mucho complique, y esta obligación se debe cumplir en septiembre conjuntamente con el resto de las obligaciones que ya nombramos.
Si cumplimos con el patrimonio bruto, con los ingresos brutos, pero tenemos operaciones menores a 45.000 VTs o con paraísos fiscales menores a 10.000 VTs, en ese caso solamente vamos a tener que presentar una declaración informativa, con ciertas particularidades que tiene la declaración informativa, pero en términos generales ese sería el concepto desde el punto de vista de la obligación formal en precios de transferencias y los umbrales que se deben tener en cuenta para este cumplimiento. Reiterando que esta obligación para el año fiscal 2023 se nos está venciendo en el 2024, en el mes de septiembre de 2024, de acuerdo al último número del NIC de cada una de las compañías, sin tener en cuenta el dígito verificado con, con la particularidad que lo que sería el informe país por país se presentaría en diciembre, el resto todo en septiembre. Básicamente este sería como el resumen de estas obligaciones formales en materia de precios de transferencia. Nati, por favor, nos colaboras con el resto de la presentación, te cedo la palabra. Vale. En este punto, como ya, pues ya, digamos, una vez identificado lo que tenemos, nos pasa que últimamente o que simplemente vemos el cumplimiento como la punta del iceberg y no vemos más allá. Pero lo que hemos visto en la práctica es que muchas veces se deja para, o sea, las cosas más vitales y que nos pueden estar salvando, digamos, de algún proceso litigioso o de algún modo respaldando nuestras operaciones con vinculados, se dejan como muy de lado. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que se deja como en el fondo de ese iceberg el entendimiento y explicación adecuada del modelo del negocio. Entonces, es muy importante que una vez sabiendo que, bueno, de pronto solo es declaración y tal vez el tema sea sencillo, pero en los casos donde tenemos que presentar un informe local, es bien importante arrancar por entender cuál es mi modelo de negocio, cómo es la estructura del grupo en la que yo funciono, cuáles son mis labores, dónde estoy ubicado, dónde están ubicados digamos, mis otras vinculadas y cuál es la cadena de valor y cuál es mi aporte a esa cadena de valor. Y si todo eso se habla con la dinámica de operaciones y la dinámica de resultados de la compañía. Hemos visto en la práctica que esto no se le presta la suficiente atención solamente hasta que llegamos a una instancia de un proceso o una revisión por parte de la DIAN. Hemos visto también que hay ciertas operaciones a las que, digamos, no se les pone, son muy críticas y que son, digamos, foco de la administración tributaria y que hay que tener bastante cuidado, por ejemplo, financiamientos, ventas de acciones, cuando hay cambios de inversionista, a veces no se nos pasa que tenemos que hacer una valoración de mercado con un flujo de caja descontado porque no podemos utilizar valor intrínseco. También es importante revisar cómo esa proporción y esa validez y como la necesidad de los servicios de asistencia técnica, servicios administrativos y todo eso, qué método se aplica y que todo, digamos, de algún modo se hable con lo que definí primero como modelo de negocio. Entonces, muchas veces nos limitamos a, ok, cumplo los topes, presento el estudio y se acabó. Pero en realidad tenemos que partir desde el fondo y entender cómo es mi modelo de negocio y de ahí ese me va a dar la pauta para mirar cómo están las operaciones y si atienden a la dinámica del grupo y si se hablan con los métodos que de pronto tiene el grupo en la política, si hay una política que sea, digamos, coherente con las operaciones y con el valor que yo agrego digamos, como a toda la estructura multinacional. Entonces, lo que hemos visto es que, por ejemplo, ahorita estamos en vencimientos de renta y de pronto no hemos sido conscientes de las operaciones con vinculados y se ha dejado pasar de pronto la oportunidad de revisar y hacer ajustes en la renta, que de pronto tenemos alguna tasa de interés que no es, de pronto tenemos algún sobrecosto de los inventarios. Entonces, este es el momento para incluirlo en la renta y de pronto de algún modo evitar algún interés, alguna sanción por corrección después. Si nos esperamos hasta septiembre, en el momento del cumplimiento, cuando ya, ok, tenemos un rango. Entonces, si nos esperamos hasta allá, pues muy seguramente nos va a tocar devolvernos, abrir la declaración de renta, sanción por corrección, intereses por mora, seguramente un mayor impuesto o modificar el saldo a favor y si tenemos alguna proyección, alguna planeación sobre esos recursos, pues claramente se va a afectar. Pero también, digamos que tenemos, o sea, ya estamos en 17 de abril, ya en menos de nada vamos a estar a mitad de año.
Entonces, si ya en septiembre tenemos una referencia de, bueno, más o menos cómo deberíamos cerrar, aprovechar ese cumplimiento para poder determinar algunos correctivos. Y si de pronto haciendo el estudio de 2023 también puedo dilucidar que 2024 de pronto no me está yendo tan bien o tengo alguna operación que corregir, pues tengo hasta diciembre para que dentro del año contable yo pueda de pronto emitir alguna factura, hacer alguna corrección, decir, bueno, mira, este préstamo tal vez lo deberíamos de modificar, o bueno, escribamos un otro sí y arreglemos esa tasa porque quizás no es la adecuada. Eso nos va a ayudar a evitar, digamos, dolores de cabeza al momento de la provisión y en abril, en un año, están los, digamos, hablando de del mismo problema. Entonces, un análisis previo al cierre contable de este año, pues en realidad sí consideramos que nos va a evitar un problema de doble tributación. ¿Listo? Entonces, sobre la fiscalización. Sobre la fiscalización, entonces aquí le doy la palabra a Viviana. Bueno, entonces, como siguiendo el hilo de lo que hemos venido hablando, de acuerdo con nuestra experiencia y lo que hemos venido advirtiendo, es que existen como, digamos, unas conductas particulares en las que la DIAN se fija al momento de abrir auditorías de precios de transferencia. Eso no quiere decir que tengamos, digamos, de entrada un problema de precios, pero que sí son un indicador para que la DIAN revise los análisis de precios de transferencia que han sido realizados por la compañía. ¿Cuáles son esos? Que la compañía tenga pérdidas recurrentes. Si yo, digamos, tengo pérdidas sostenidas en el tiempo y pues digamos, no reverso mis estados financieros, la administración de impuestos considera que puede existir una situación anómala y, por tanto, entrar a revisar mis operaciones con vinculados económicos. Normalmente, cuando yo presento una solicitud de saldo a favor, se inicia una auditoría por parte de la DIAN, o las famosas auditorías TAC, tributario aduanero cambiario. Dentro de las TAC, pues está claramente precios de transferencia incorporado. También cuando mis deducciones o mis gastos por conceptos de regalías, asistencia técnica y servicios administrativos con partes del exterior son cuantiosas, eso también es un indicador para que la Administración de Impuestos entre a revisar mis operaciones, la deducibilidad de mis gastos y el cumplimiento del principio de plena competencia. Y cuando la compañía o el grupo se ha sometido a procesos de reestructuración de negocio. Eso normalmente son revisiones de aspectos de fondo, es decir, de las operaciones, del soporte, de la realidad, del beneficio y demás puntos que deben tenerse en cuenta cuando yo estoy analizando una operación con vinculados del exterior sujetos a precios de transferencia. Y en aspectos formales, que siempre han estado desde el inicio, desde que la administración inició digamos, sus auditorías en forma, que están pues la presentación extemporánea, por supuesto, los errores de digitación y las inconsistencias con otra información tributaria, que como ya Natalia lo señaló, pues la información tributaria debe guardar coherencia con otros informes que presentamos o con otros anexos de la renta y con otros informes que se van presentando a lo largo del año a la Administración de Impuestos. Nacho, ¿pasas? Bueno, Bueno, pero antes de sacarle doy la palabra a Gastón porque digamos que uno de los principales puntos que hemos detectado es la discusión con la Administración de Impuestos de la utilización de algunos de los métodos que prevé la norma de precios para efecto de los análisis de las operaciones que se analizan y que ya Natalia también comentó. Gastón, adelante. bueno, sí. Previamente a conversar sobre el tema del método de precio de reventa, como preámbulo, es importante tener en cuenta que Colombia es un país en donde gran parte, digamos, de las obligaciones en materia de precios de transferencia se generan por la actividad de distribución de filiales ubicados en el país de multinacionales cuyas casas matrices están en el exterior. Entonces, y dentro de la metodología de precios de transferencia hay un método que muchas veces está castigado en el sentido de su utilización y está cuestionado por la autoridad tributaria, no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo. Y ese es el método de precio de reventa, que lo que se realiza es en los estados financieros del distribuidor,
particularmente en el PIG o en el estado de resultados, analiza la utilidad operativa, la utilidad bruta sobre las ventas de las compañías. O sea, cuánto está marginando desde el punto de vista del nivel bruto de la compañía en su función de distribución. Entonces, lo que se genera es una observación por parte de las autoridades tributarias, y lo hemos visto también en diferentes casos que hemos tenido que hemos defendido ante el fisco colombiano, y es la utilización de este método. Básicamente, el desafío que nos presenta por parte de la autoridad tributaria, o la observación, es que ellos asumen, y claramente está establecido en la norma local e internacional, que el análisis en estos casos se debe hacer a nivel de utilidad operativa. No obstante, en estos ejemplos que vamos a traer en esta charla, lo que queremos es una reflexión, generar una reflexión respecto de cuándo es posible o es viable utilizar el método de precio de reventa. Situación que aprovechamos este webinar para indicar que es muy importante, pero muy importante, en el informe local explicar el motivo por el cual vamos a utilizar el método de precio de reventa, y siendo el informe local la prueba máxime que el contribuyente tiene frente a la autoridad tributaria respecto de la metodología que se está utilizando y el análisis de precios de transferencia que se está aplicando. Entonces, tenemos situaciones particulares en las cuales uno podría estar utilizando este método, que es cuando la ley internacional y los lineamientos de la OECD así también lo establecen, es cuando se realiza una función de distribución de agente de ventas, un distribuidor de bajo riesgo, con un título o sea, que el producto pasa por el inventario rápidamente, y de esa manera también se tiene en cuenta que se tienen funciones muy básicas o muy del tipo rutinarias en lo que sería la distribución del producto. Entonces, cuando se genera esta situación y no se le añade un valor sustancial al producto, no hay una marca asociada que estamos desarrollando, un intangible, a través de esta función de distribución, y todo eso se explica claramente en el análisis funcional y en el modelo de negocio de la compañía, que esto, como reitero, se debe dejar bien claro en el informe local, es viable utilizar el método de precios de reventa. Hemos observado que la autoridad tributaria hace unas relaciones de gastos operativos sobre venta, y sobre ese ratio define que si el ratio es mayor a, por ejemplo, el 10 o el 15%, ya es un indicio de que no se debe aplicar el método de precios de reventa. Lo cual puede ser un indicio, pero como todo en materia de precios de transferencia, se debe demostrar y cuantificar y aclarar. Eso no nos lleva automáticamente al rechazo del punto de precios de reventa, ¿vale? Ahora sí, si tenemos una relación de un 50% de gastos operacionales sobre ventas, una función de distribución, es porque hay algo que estamos haciendo en la función de mercadeo o administrativa que no hace a un agente de venta o a un distribuidor de bajo riesgo. Entonces, como dije, son unos indicios. Pero también tenemos situaciones particulares, como puede ser un inicio de operaciones, en donde no solamente la técnica de precios de transferencia, sino el criterio común de cualquier modelo de negocios es entendible que el primero, el segundo año, inclusive hasta el tercer año, una compañía no va a generar o no va a estar en el punto de equilibrio, es decir, el punto en el cual los ingresos son iguales a los costos y los gastos de la compañía. Entonces, en esas situaciones donde existe una viabilidad siempre justificado y explicado de utilizar el método de precios de reventa. También hay situaciones coyunturales que se pueden presentar como una reestructuración del negocio, que una reestructuración es diferente, una reorganización del negocio, disculpen, que una reorganización es diferente a una reestructuración. Uno reorganiza
una compañía cuando lamentablemente el modelo de negocios o las situaciones del mercado hacen a que entren en una causal de disolución o en un punto en el cual el negocio se transforma en no viable. Entonces, en ese caso, es como un volver a empezar, ¿no? Que eso es algo que se genera, digamos, en la compañía, en la afiliada, en la distribuidora. Una reestructuración, por el contrario, es una situación que viene impuesta por un modelo de negocio desde la casa matriz y sería una charla, ya es un tema muy, muy diferente a una reorganización. Dentro de esas situaciones coyunturales también, como hemos sufrido el tema del COVID-19, que son situaciones de fuerza mayor, que bueno, que en ese caso existiría la posibilidad, o existe la posibilidad de también utilizar el método de precio de reventa. Entonces, como comentaba, el método de precio de reventa lo que analiza es el margen bruto de la transacción. Y para un ejemplo didáctico de un inicio de operaciones, que muchas veces donde se puede estar aplicando el método de precios de reventa, el ejemplo sería la posibilidad que hemos identificado con un colega de importar vasos de vidrios. ¿Por qué vasos de vidrio? Porque no tiene marca, porque es un producto sencillo de vender en Colombia. Este producto lo podemos vender precio de venta al público a 100 pesos, valor unitario, y con un costo de 70. Quiere decir que estamos ganando un 30%. Si lo miramos respecto de cuánto están ganando distribuidores de vasos de vidrios en el mercado, entre el 18 y el 34%. Por lo tanto, es un negocio que en principio es viable. Ahora, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿cuántos vasos de vidrio tenemos que vender para cubrir los gastos operativos? Por eso lo que estamos viendo es que desde un punto de vista del inicio de la operación, el método de precio de reventa, por estar en esta situación de startup, lo podríamos estar utilizando, pero claramente, como tenemos que esperar que el negocio madure, en esa primera etapa vamos a tener una situación particular de startup que hace a que no podamos hacer un análisis a nivel operativo. Entonces, como la reflexión es, ¿se puede utilizar el método de precio de transferencia? Es un método que está definido en la norma colombiana, es un artículo 260-3, igual que en la norma internacional, en el capítulo 2 en las directrices de la OECD. Lo que bueno y lo importante es que siempre que lo vayamos a utilizar, justifiquemos claramente el motivo por el cual lo estamos utilizando. Bueno, te doy la palabra, Viviana. Muchas gracias, Gastón. Bueno, ahora vamos a entrar a revisar pues, cómo funciona el mundo de los litigios en materia de precios de transferencia. Entonces, aquí, en esta primera diapositiva, ustedes pueden ver qué hemos hecho nosotros. Trajimos unos casos emblemáticos de los últimos años. En general, la jurisprudencia ha venido, digamos, emitiendo fallos en asuntos de fondo del año 2018 en adelante. Existe jurisprudencia desde el año, ya vamos a ver, como desde el año 2012, pero anteriormente concentrada en temas de forma. Y aquí vemos, digamos, esos casos que son pues bastante interesantes, en donde se discute ya la técnica en la aplicación de precios de transferencia y cuyas cuantías pues son muy onerosas, como pueden ver. Estamos discutiendo 76.000 millones, o sea, discutieron más bien 76.000 millones de pesos en otras 33.000, 30.000, 28.000 millones de pesos, toda vez que pues, esas operaciones y pues en general representan digamos, un rubro muy importante en los estados financieros de las compañías, esto adicional a los intereses y sanciones que se podrían generar una vez se termine la discusión y además teniendo en cuenta que muchas veces este valor en discusión, cuando la administración quiere realizar los ajustes por el margen operativo y no por el margen bruto, que es un poco lo que explicaba Gastón, dependiendo cómo se analice la operación o dependiendo del tipo de operación, pues puede ser a veces hasta superior al valor de las operaciones que se realizaron con el vinculado económico del exterior. Pues esto básicamente es ilustrativo para que ustedes como que lo tengan en su cabeza. Antipasas, porfis.
Ujú. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos el comportamiento de la jurisprudencia o de las sentencias que se han emitido por parte de la sección cuarta del Consejo de Estado, que es la encargada de asuntos tributarios, a lo largo de los años. Vemos cómo al inicio, en general, toda la jurisprudencia estaba enfocada en temas de forma. Luego, a partir de 2016, ya empieza a verse, digamos, una pequeña muestra de los temas de fondo para en años 2021, 22 y 23, y sobre todo 22 y 23, ha habido, digamos, un incremento significativo en las sentencias, que uno, que se han proferido, y dos, que han tratado temas de fondo, ya no solamente si se cumplió con los requisitos del informe local, del informe maestro, el country report, o si se presentó o no se presentó en tiempo, si existen inconsistencias en la información, sino ya sobre si el método utilizado fue el correcto, si la segmentación que se presentó fue la correcta, si el análisis de la parte analizada es el adecuado, etcétera. En la siguiente gráfica, aquí lo que podemos ver es cuál ha sido la tendencia en las decisiones. Inicialmente, la mayoría de las sentencias fueron favorables a la administración de impuestos, toda vez que eran temas de forma, pero como ven, bueno, ha ido aquí, pues, bueno, mixto, posteriormente ya 2018, 2019, 2021, y en adelante, como quiera que ya empezó el cuestionamiento de temas de fondo, pues pueden haber, en su mayoría, decisiones favorables para el contribuyente o para las compañías. También lo que hemos advertido con base en los análisis realizados es que muchas veces, si bien la discusión está planteada, y aquí entra un tema muy importante, y es que precios de transferencia, uno, no es una ciencia exacta, dos, tiene unos componentes que, como ustedes lo saben, digamos, súper multidisciplinarios, es decir, tengo que tener un buen apoyo del equipo de precios de transferencia para efectos de determinar, pues, todo el defense file desde la parte técnica, revisar la necesidad o no de un dictamen pericial, en qué momentos y en qué momento se llegaría a esto al proceso, pero también el aspecto jurídico, porque aquí ya cobra relevancia el tema probatorio, cómo se abordan las discusiones, y un poco cuando uno entra a leerse la mayoría de las sentencias, en algunos casos no es que la administración, no es que el contribuyente no tuviera la razón, es que no supieron probar lo que les exigía la norma o lo que querían demostrar en la discusión. Y aquí vemos cuáles han sido los principales puntos que ha sacado la jurisprudencia durante estos años. Entonces, ajustes de comparabilidad, es decir, si los comparables eran los correctos o no, requisitos de los informes periciales. En precios de transferencia, los informes periciales son una prueba muy importante. Por supuesto, no es la única. Colombia no tiene una tarifa legal, no tiene una única prueba, pero como quiera que es un aspecto muy técnico, en la mayoría de los casos se acude a un tercero para que, digamos, dé su opinión en el proceso, su opinión técnica, con base en su expertise, para determinar si lo que se hizo está correcto o no. En commodities, que también, pues ahí de hecho hubo una modificación legislativa en el 2012, y pues han sido discusiones importantísimas porque pues afecta a sectores de oil and gas, información segmentada, así como se presenta la información al fisco, o bueno, más bien, sí, desde el informe, se hizo de forma adecuada o no. Si cuando no tengo, si en un año, por ejemplo, tengo pérdidas y quiero utilizar información plurianual, o por afectaciones externas a la compañía, estoy utilizando información plurianual o proyecciones, qué tan procedentes son, cuándo podrían tomarse, cuándo no. Y finalmente ya han salido, digamos, de hecho fue de esta semana que la conocimos, sobre la aplicación del método del costo adicionado, que es un método directo, en contraposición al método TU, el método de márgenes de la transacción, o que resulta transacción, y porque la DIAN en algunos casos puede considerar que sí procedía a aplicar un CA, o podría ser un PR, como lo señaló Gastón, y no un TU, o a la inversa. Gracias. ¿Y todo esto a qué nos lleva? A que hoy, pues, es muy importante que las compañías tengan una estrategia litigiosa. Como les dije, no necesariamente es porque ya estemos en un litigio con la administración,
sino que como esta actividad fiscalizadora, esta actividad de cuestionamiento por parte de la administración en materia de procesos de transferencia, cada vez es mucho más importante y pues las compañías se están viendo sometidas a esas auditorías en virtud de los programas que tiene la DIAN, pues lo que queremos aquí es como llamar la atención de, oiga, usted debe tener una estrategia litigiosa y eso en qué consiste. En primero, pues integrar la obligación de precios de transferencia con la planificación tributaria y el diseño de modelo de negocio, es decir, que precios de transferencia sea también un punto que siempre se analice, porque además que precios de transferencia no solo es una herramienta desde el punto de vista fiscal, de planeación tributaria, sino también de toma de decisiones a nivel financiera y de otra índole al interior de los grupos multinacionales. Identificar los riesgos de la presentación de la declaración de renta para realizar ajustes. Ideal, pues hacer los análisis previos, como lo decía Natalia, al cumplimiento de la declaración de renta, que para hoy ya estaríamos tarde en muchas compañías y esto no se alcanzó a analizar en octubre, noviembre, diciembre, de forma que yo pueda evaluar si hay lugar un ajuste o no en la renta y no tener que ir advertido en septiembre y además pagar sanciones sobre la declaración de renta por no haber evidenciado con anterioridad estos posibles ajustes que puedan resultar por el análisis de precios. Debo valorar si existen riesgos en los análisis que se hayan realizado. Recuerden además que el periodo de fiscalización de precios de transferencia de fondo es mucho más largo que la administración de 5 años, ¿cierto? Entonces, debe revisarse si efectivamente se cuenta con todos los argumentos, con todos los documentos soportes, si la información financiera es la adecuada y tener un defense file bastante robusto para aquellos riesgos que yo pueda evidenciar. No porque ya me vaya a ir a una discusión con la DIAN, pero que sí es importante que se tengan, que se adviertan, que pueden ser banderas rojas para que la compañía los pueda determinar con tiempo. Algunos de ellos pueden implicar una provisión en el impuesto de la renta, otros no. Corroborar la coherencia entre los hechos y los precios de transferencia, pues que por supuesto, digamos, todo tenga una armonía, e implementar un marco de gestión de riesgos para identificar qué riesgos requieren un asesoramiento legal. Ya, pues algunos de ellos, en la medida en que pueden ser una discusión inminente, pues revisar cómo puede implementarse esa estrategia litigiosa, si se corrige, no se corrige, si se espera, no se espera que la DIAN actúe, si más bien nos vamos a discutir, así sean 8 años de discusión con la administración, y pues todo esto se analizará en cada caso en particular. Principalmente porque se dan esos procesos por incumplimiento de deberes formales, pues ya tenemos el proceso sancionatorio, que puede darse por extemporaneidad, omisión e inconsistencia, que para eso ya aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo se cuentan los términos, porque no es que, digamos, no se cuentan a partir del momento en que yo dejé o en que yo cometí la inconsistencia o la extemporaneidad en el correspondiente informe, y por falta de cumplimiento del deber sustancial. Entonces, pues ya en la consecuencia en el proceso de determinación por deber sustancial, pues no me va a implicar solamente una sanción en materia del impuesto de la renta, sino una afectación del impuesto a cargo en materia del impuesto de la renta, que eso ya Natalia también te explicó en detalle. Bueno, aquí entonces tenemos un cuadrito donde mostramos cómo aplican las sanciones en materia de asuntos formales, de acuerdo con las normas del 638 del Estatuto Tributario. Yo realicé la operación con el vinculado económico en el 2022. Esta operación, cuando se empiezan a contar los términos para efectos de que la administración pueda actuar o pueda emitir el correspondiente pliego de cargos por la inconsistencia que yo pueda haber tenido digamos, en el cumplimiento de sus deberes cuando se presentan las obligaciones de 2022, las obligaciones formales. Entonces, digamos que en este caso la compañía cumplió en el año siguiente, en las obligaciones de 2022. Sin embargo, en el año 2024 realizó una corrección del informe que fue presentado en septiembre de 2020, del informe local. Por lo que, y esa corrección, bueno, digamos, presentó la corrección en 2024, ahora la declaración de renta de 2024, ¿cuándo se presenta? En mayo de 2025, abril o mayo de 2025. Y es a partir de mayo de 2025, de cuando se presenta la declaración de renta del periodo en el cual yo realicé la corrección,
empiezan a contar los 2 años, que es el término máximo que tiene la administración para emitir el pliego de cartas de acuerdo con el artículo 638. Entonces vean cómo una operación de 2022 puede conllevar o puede, digamos, tener una implicación o un impacto tributario 5 años después de que se ha realizado por un tema de fondo, por un tema de forma, por una inconsistencia, por una corrección que yo tenga que realizar en el informe local. Nati, la pasas. Y en esta gráfica, lo que tenemos es cómo, digamos, a lo largo del proceso de fiscalización y determinación del impuesto, se puede ir incrementando un valor en discusión, que inicialmente tenemos que 5.000 millones de pesos es mi valor en discusión. Y si yo discuto todo el proceso en vía gubernativa, no me acojo a ninguna de las, digamos, no le doy la razón a la administración de impuestos o me separo de los argumentos de la administración de impuestos durante todo el proceso, este proceso puede terminar en 13.700 millones de pesos. Aquí lo que hacemos es cómo, pues, digamos, se mantiene obviamente el valor de discusión, se incrementa las sanciones según el momento del proceso en vía gubernativa en el que yo me encuentre. Si yo corrijo antes del emplazamiento, pues tendré una sanción reducida, que es la sanción por corrección del 10. Pues si lo hago después del emplazamiento o con ocasión del requerimiento o con la liquidación oficial, pues se irá incrementando esa sanción en virtud del desgaste que tiene la administración para efectos de el avance del proceso. Y si al final me voy a discutir, pues ya voy a discutir la sanción. En la jurisdicción, la sanción será del 100% de acuerdo con el 648. Más los intereses de mora pues, que se generan durante todo el proceso para, pues, ver cómo se pueden incrementar de forma importante estos valores en discusión a lo largo de todo el proceso. A eso sumándole los años correspondientes de la discusión en la jurisdicción, que pueden ser de 5 a 8 años de acuerdo con la experiencia. Creo que con esto terminamos, Nancy, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias a todos. Pues, si Así es. tienen dudas y inquietudes, con gusto. Vemos que en el pues no hay inquietudes por ahora, pero pues a través de la cámara estamos abiertos y dispuestos a acompañarlos en lo que requieran, a revisar algunos de los puntos que expusimos aquí de forma muy breve, si quieren que profundicemos en alguno de ellos, si quieren revisarlo de forma general o con casos específicos con sus compañías. Muchas Ok, gracias, hay Viviana. dos personitas que tienen levantada la mano, Claudia Casas y Ok. Miguel Cortés. Miguel, no sé si tienes alguna pregunta, creo que está desde el inicio con la mano levantada. Ok. Sí. Ok. O bueno, creo que Sí, de veo pronto, de dos. pronto se la levantó. Veo una sola de Miguel Cortés. Y la otra persona que tenía levantada la mano la bajó. No sé Abajo. si alguien tiene alguna pregunta. Ah, mira, acá están. Espérame un segundito. Adriana Rincón. ¿Quién se ¿Quién se considera considera vinculado? vinculado? Ok. Ok. Sí, en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario está la descripción de los vinculados para efectos de precios de transferencia. Pero digamos que básicamente hay como tres grandes, por decirlo, como tres grandes grupos. El primero es aquellos donde hay un control que es muy evidente, subordinadas, donde mi casa matriz tiene más del 51% de mi propiedad accionaria, que claramente pues me controla en términos de decisiones, propiedad, etcétera. También hay por personas y hay como, digamos, muchos temas que vienen del Código de Comercio. Hay otros temas también de establecimiento permanente. Entonces, también cuando tenemos una sucursal, pues claramente al ser una sucursal en Colombia, un bracito de esas casas matrices que están ubicadas en otros países, pues claramente tenemos una relación muy estrecha que podría darse para manipular algunas transacciones. Y hay otros casos de vinculación que son, por ejemplo, empresas familiares, donde, digamos, hermanos, esposos, cuñados, tienen empresas en diferentes países donde entre los dos suman más del 50% de la propiedad accionaria de estas compañías. Entonces, claro, las operaciones que se realizan entre esas empresas probablemente puedan tener algún
riesgo de estar sesgadas y por tanto se deben revisar en términos de precios de transferencia. Y también hay unas vinculaciones que son muy, que digamos, no se pueden de pronto pasar por alto cuando hay consorcios, uniones temporales, entonces que si bien el consorcio como tal no es el contribuyente de renta, pues sí toca ponerle cuidado a las partecitas que están ahí, porque de pronto alguna de esas partes, algún consorciado hizo operaciones con vinculados para ese proyecto en particular. Suele pasar en temas de infraestructura, por ejemplo, como son temas tan grandes, puede ser uno de los consorciados traiga una maquinaria muy importante del exterior, entonces este consorciado tiene que evaluar esa operación en términos de precios de transferencia porque digamos, se apoyó en un vinculado para ese proyecto. La norma es el 260-1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces ahí están todos los diferentes casos. Entonces ahí digamos que Adriana, como te confirmo, es el 260-1 del Estatuto Tributario. Eso digamos que a grandes rasgos es el tema de la vinculación porque como ahí te vas a dar cuenta que hay bastantes casos. Listo. No sé si creo que esa era, pero creo que esa era la pregunta que había. Hay una que dice, ¿me Ahí, confirmas el nuevo artículo en donde están establecidos, por favor? 260-1 del Estatuto Tributario. Miguel Cortés sí tiene una pregunta. Sí. Una empresa que no tiene ningún vinculado económico, pero quiere iniciar operaciones de inversión en la Bolsa de Nueva York en acciones internacionales, ¿esto genera alguna tensión en precios de transferencia? Mm, De primer momento uno pensaría que no, habría que mirar el tipo o sea, cuál es la proporción de esa inversión que se va a, a, a llevar a cabo allá, porque si vamos a constituirnos allá y vamos a poner empresa allá, pues hay que mirar cómo, si yo soy el dueño de esa inversión, pues habría que mirar cómo lo va a constituir, pero de primera medida, si es un tema de inversión, creería que no, o no sé ustedes cómo lo vean, Viviana y Gastón, porque No, sí, Estoy de acuerdo contigo, Nati, en que en principio no, pero habría que ver cómo se va a realizar la inversión, si se va a realizar directamente a través de un vehículo que está en el exterior al que yo le estoy entregando sus recursos para que sea el que haga la inversión. Y pues sí, habría que, digamos, revisar bien los hechos del caso para poder establecer, pero si es una inversión normal de una sociedad colombiana en la bolsa de Nueva York, en una empresa que cotiza en esa bolsa, que es del mercado público de valores, pues no debería, en principio, haber ninguna afectación de precios de transferencia. ya, listo. sí. Sí, bueno, aprovecho para estos últimos minutos para una reflexión, digamos, que considero muy importante y es la siguiente. En este momento estamos en un proceso por parte de la DIAN de, de- de- de fiscalización con intención de recaudación. Lo importante, más allá de la defensa, que podamos hacer lo que es claramente lo que necesitamos para evitarnos un problema y un dolor de cabeza, es anticiparnos en realizar un muy buen estudio de precios de transferencia, dejando mucha claridad en el informe local y en el informe maestro respecto del modelo de negocio de la compañía, respecto de la posibilidad o no de identificar comparables internos, respecto de el motivo por el cual se selecciona el método de precios de transferencia más allá de la aplicación técnica del mismo. Esos son aspectos que muchas veces hemos observado en diferentes informes que nos han llegado y es por el lugar por donde la DIAN o la autoridad tributaria encuentra un espacio para hacer sus observaciones debido a la o falta de claridad o la no información en la documentación comprobatoria de los aspectos claves que hacen a la selección del método o a la aplicación correcta del principio de plena competencia. Creo que Andrés Peláez también tenía, no sé cuál es la pregunta de Andrés. No, Andrés necesitaba saber, era Ah, correcto, sí, pero ya le respondí por privado. Ujú. listo, perfecto. Listo, creo que no tenemos más preguntas.
Igual el webinar queda grabado. Tenemos también, les compartiremos los datos de las personas que estuvieron hoy acompañándonos como speakers y nuevamente pues le agradecemos a la firma Esguerra JHR por este espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias a la gracias. Cámara nuevamente y a todos. Gracias. Buen día. Bueno, que estén muy